Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. Los contribuyentes le deben al SAT un tercio del gasto público. También el vínculo entre redes sociales y delincuencia enciende alertas en las autoridades. Y un mexicano lidera en el Giro de Italia. Es lunes 19 de mayo. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy bien informados, muy bien informadas. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. Beto, muy buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días para toda nuestra audiencia. Que sea una excelente semana. Oye, mi querido Beto, ya tenemos finalista, ya tenemos final de la Liga MX. Esta semana Toluca contra el América que finalmente se sobrepuso al Cruz Azul en casa. Voy Toluca. Sí, Gonzalo, ya no queremos, imagínate, el tetracampeonato, van a estar imposibles los aficionados del América. También voy Toluca. Por cierto, una cosa bien interesante, de acuerdo con nuestros colegas de Sports Illustrated, este dato a mí sí me sorprendió. El Toluca lleva 15 años sin ser campeón. O sea, después de ese gran Toluca, ¿te acuerdas? Vicente Sánchez, Fabián Estay, Víctor Rangel en la portería, se me olvidó. Cristante. Hernán Cristante, efectivamente, Edgar Dueñas y finalmente Vicente Sánchez, el técnico del Cruz Azul. Pues ahora regresan del otro lado este jugadorazo en su momento. Va a ser una gran final, Gonzalo. Nos vamos a divertir mucho los aficionados al fútbol. Totalmente de acuerdo. Y otra nota muy sorprendente, la verdad, y es que ayer, de acuerdo con portavoces del expresidente estadounidense Joe Biden, el exmandatario fue diagnosticado el viernes con una forma muy agresiva de cáncer de próstata. El exmandatario y su familia evalúan las opciones de tratamiento con sus médicos. Ya lo vimos muy mal en lo poco que duró su campaña el año pasado. Y ahora esto, Beto. Sí, justamente el demócrata, quien hace 4 meses dejó la presidencia, pues ya dedica la última parte de su carrera política a la investigación justamente del cáncer, después de perder a su hijo Beau a causa también de un cáncer cerebral en 2015. Bueno, pues ahora tendrá él que enfrentar esa lucha pues contra esta enfermedad. Qué lástima, pero bueno, vamos a seguir dándoles más información al respecto más adelante. Pero bueno, arrancamos con esta nota muy interesante, Beto, porque los contribuyentes ya le debemos al SAT. Bueno, no, estoy hablando en plural, yo no le debo nada, es más, a mí hasta me devolvió. Los contribuyentes que le deben al SAT ya lo hacen en una proporción que es igual a un tercio del gasto público, Beto. Sí, los créditos fiscales, o también conocidos como los adeudos que tienen los contribuyentes con el SAT, prácticamente están rozando los 3 billones de pesos. Ha tenido un crecimiento realmente importante desde la administración pasada. Fíjate que con Enrique Peña Nieto este monto más o menos ascendía por abajo de los 800,000 millones de pesos. Uh-huh. Ahora está casi en los 3 billones de pesos y bueno, pues hay una serie de factores que están detrás con todo y que el SAT ha sido, digamos, el SAT de la Cuarta Transformación ha tenido como un buen trabajo en términos de fiscalizar a estas grandes empresas que pues por mucho tiempo llegaron a tener grandes adeudos. Gonzalo, no sé si tú te acuerdas, pero antes de que llegara López Obrador, en las administraciones pasadas, uh-huh, había un programa de condonación que otorgaba el gobierno. Eso. Y pues de alguna manera les daba ciertos beneficios a las empresas para ponerse al corriente. Pagaban una cantidad muy pequeña de los adeudos que tenían y pues digamos, se acogían a ese programa. Como no lo ha habido en la administración de López Obrador, yo no sé si una parte importante de este volumen que ha crecido de manera importante tenga que ver con que no ha existido este programa de condonación. Beto, añadiré una cosa adicional a esto de la ausencia de programas de condonación. Todavía existe, pero ya no existe la PRODECON.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que se creó también hace 2 administraciones, tenía un programa muy interesante en el cual te sentaban en la mesa con la autoridad fiscal y llegabas a un acuerdo, llegabas a un arreglo fiscal en donde te hacían a lo mejor una quita, llegaban a un acuerdo de, a lo mejor debías, no sé, 200,000 pesos, págame 150,000, págame 100,000, es más, págamelos a plazos, pero págame una parte. La Prodecon, insisto, todavía existe, pero ha quedado prácticamente borrada. Es de estas instituciones que han terminado completa y absolutamente debilitadas dentro de la administración pública. Y bueno, esto ha derivado en que las deudas de los contribuyentes con el SAT ya son prácticamente el doble de lo que se cobra de impuestos a productos y servicios de consumo. También podría financiar 6 veces el programa de pensión del bienestar, y el gasto en salud cabe 44 veces en estas deudas y el de educación 6 veces en el monto de estos adeudos. Estamos buscando, la autoridad está buscando por debajo de las piedras recursos, y aquí hay 3 billones. Sí, ya me imagino la cara del secretario de Hacienda si pudiera cobrar este universo de recursos. Desde luego que le resolvería tantas complejidades que hoy tiene para, digamos, cumplir con el presupuesto. Pero fíjate que ahí te viene otro dato, Gonzalo, porque estos 3 billones de pesos de deudas, pues prácticamente 2 de cada 3 pesos están en controversia. Es decir, se trata de un contribuyente que acudió a un recurso legal o le está peleando al SAT pues por el tema del cobro de los impuestos, y por esa razón el SAT no puede hacerse o no puede cobrar estos recursos porque pues están digamos en una pelea legal. Entonces pues es una parte también muy importante que están ahí atorados por el tema pues de un asunto controvertido. Beto, ya tenemos nuestros añitos siguiendo estos temas. La verdad es que yo no recuerdo una ocasión o un momento, digamos por lo menos de los últimos 15 años, en los que el SAT tuviera a la par una fiscalización tan agresiva y al mismo tiempo deudas tan elevadas que cada vez son más difíciles de cobrar. Era una o la otra, pero no esta mezcla tan dañina para las finanzas públicas. Así es, Gonzalo. Y bueno, pues para quien no sepa, les vamos a explicar también muchos de estos términos, Gonzalo, porque como yo lo decía hace un momento, están los créditos controvertidos, que son aquellos en los que pues los contribuyentes, sobre todo las empresas, acuden al recurso legal pues para pelear, para pugnar este cobro de impuestos. También tenemos los créditos no controvertidos, que son aquellos que están controlados por la administración tributaria. Estos son como un poco más factibles de cobro. De todo el universo, solamente 13% como que tiene mucha seguridad el SAT de que se los va a poder hacer suyos. O sea, de esos 3 billones de pesos, 13% tienen como una factibilidad de cobro. O sea, es realmente un monto pequeño. De acuerdo con esto. Y bueno, hablando del SAT, les recomendamos el episodio de Cuéntame de Economía del pasado miércoles, en el que hablamos de los retrasos en las devoluciones del fisco. Sabemos, los escuchamos, los leímos, que era uno de los temas que más les interesaba a ustedes por escuchas. Bueno, les dejamos la liga en la descripción de este episodio. Y bueno, vamos al siguiente tema, Beto, porque el vínculo entre las redes sociales y la delincuencia ya aprendió nuevamente las alertas entre las autoridades. Las redes han sido, desde su creación prácticamente, y lo son ahora aún más, un canal muy efectivo de propaganda para llegar a los más jóvenes. Herramientas de entrenamiento y comunicación, plataformas de reclutamiento, propaganda, normalización de la violencia, y todo, Beto, de las maneras más inocentes incluso. Sí, Gonzalo, por medio de la música, con videos que digamos ilustran autos de lujo. Vemos también el tema de las armas y mensajes de poder que son parte de este contenido ya muy frecuente, muy cotidiano en redes, que a menudo se presentan bajo una estética glamorosa y aspiracionista, y es la manera en la que están conectando con millones de usuarios. Pero quizás lo más grave, Gonzalo, y yo creo que no vas a estar en desacuerdo conmigo, lo más grave es que termina por capturar o generar un imán con los más jóvenes. Son, digamos, las presas más fáciles, los más inocentes para caer en estas pues redes de la delincuencia.
Si yo les digo, les menciono el nombre de Juan Luis Laguna Rosales, probablemente no se acuerdan de quién es. Sin embargo, si les comento que es el pirata de Culiacán, muchos de ustedes quizá lo recuerden. Un joven, creció en la pobreza, se volvió probablemente uno de los primeros narcoinfluencers a nivel nacional, más reconocido, un tipo de más que murió asesinado el 18 de diciembre de 2017 en Zapopan, después de mandar un mensaje en redes bastante agresivo en contra del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero ahora vemos más de este tipo de personajes, Beto. Vemos además, como bien decías, esta normalización tan frecuente de la violencia, la normalización de este modo de vida que además para muchos es un engaño, eso también hay que decirlo. Y bueno, hay un informe, una investigación de Nuevas Fronteras en el reclutamiento digital elaborada por el Colmex, por el Colegio de México, que puso en evidencia que TikTok se usa para el reclutamiento de jóvenes. Y bueno, alrededor de 100 cuentas de esta red social están vinculadas con actividades de reclutamiento criminal, propaganda delictiva, incluso venta de armas y trata de personas. Sí, Gonzalo, y fíjate que entre los patrones que encuentran a través de TikTok, que es yo creo que la plataforma pues digamos más popular, pero también en Facebook y quizás en dimensiones menores en otras plataformas, pero prácticamente estas dos son las que acaparan más. Los patrones de contenido recurrente incluyen promesas laborales, el uso de ciertos emojis, hashtag y música para llamar la atención. Tuvimos la oportunidad de hablar con Jorge Alberto Hidalgo Toledo, que es vicepresidente universitario de la Academia Mexicana de la Comunicación, y para él lo más inquietante de este proceso es cómo esta red social TikTok se convirtió en una herramienta clave para reclutar, engañar y transformar a los jóvenes en soldados de una guerra pues que es ajena a sus realidades. Sí, y es muy difícil el control, Beto, de lo que ven los jóvenes, muy complicado, lo sabemos. Sin embargo, yo creo que como padres de familia, como tutores, e incluso como ciudadanos, debemos estar mucho más al tiro de lo que están viendo, porque, insisto, son muy vulnerables, hay una alta vulnerabilidad, hay una atracción enorme por parte de estos grupos delincuenciales. Pero bueno, cambiando de tema, todos lo vimos en redes sociales el sábado por la noche, este accidente que sufrió el buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York, como los tres mástiles de este navío quedaron destrozados en una escena, la verdad, escalofriante en el puente de Brooklyn. Bueno, ya las autoridades, una agencia en Estados Unidos, indaga qué fue lo que sucedió. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de 2 miembros de la tripulación de este buque. Vaya, muchas cosas todavía hay que explicar porque no queda todavía del todo claro qué sucedió. Son imágenes muy lamentables, Gonzalo. De hecho, no sé qué a ti qué te causó, pero ver en grande nuestra bandera de México en medio de una tragedia, desde luego, se investigará, pero seguramente encontrarán alguna falla humana. Es evidente por el video. No sé si había forma de reaccionar. El caso es que sí, creo que a mí me parece muy, muy lamentable este hecho, pero además esa imagen, te digo, de la bandera tan grande de México en el desastre, se me quedó muy, muy, muy grabada. Sí, Beto, la verdad es que son imágenes muy extrañas. La primera sensación que a mí me quedó fue quizá en algún momento le ganó el viento a las velas, ¿verdad? De manejar un velero o controlar un navío de esta naturaleza, un buque de vela siempre es complejo, requiere de mucha habilidad, requiere además de un manejo muy preciso de la tripulación. No fue el caso, las velas estaban izadas, entonces parece ser que hubo alguna falla en el motor, como dices, o algo de factor humano. El punto es que los mástiles de más de 45 metros de altura terminaron golpeando la parte inferior de este. Probablemente es el puente más icónico de todo Nueva York. Había cadetes vestidos con uniformes blancos colgados sobre las yardas de los mástiles, haciendo hay algunos saludos, algo digamos muy normal y pues terrible, porque en el momento en el que golpean, varios de ellos se desploman, caen.
y lo que era una celebración terminó en una tragedia. Sí, Gonzalo, y lo peor del asunto es que tras el incidente, pues hubo morenistas que utilizaron la embarcación para promocionar la elección del Poder Judicial. Híjole, sí. Y pues en especial a candidatos cercanos al partido en el poder. Desde luego que la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó y también condenó el uso político de este accidente por la difusión que hubo de estos videos, pues sobre todo rechazó el uso político del accidente. Sobre todo porque el buque Cuauhtémoc tiene, la verdad, un significado muy interesante. Su misión es, desde luego, la enseñanza de los jóvenes cadetes, de los jóvenes marineros de nuestra armada, pero también normalmente lleva una misión de paz, ¿no? Es un punto de encuentro. Para ponerlo en contexto, en estos momentos, por ejemplo, el buque escuela Juan Sebastián del Cano lleva a bordo a la princesa de Asturias, a Leonor de Borbón, a la futura reina de España, navegando también por el mundo en este tipo de embarcaciones que tienen un mensaje cultural, un mensaje hasta diplomático. Y bueno, en el caso de nuestro navío, el Cuauhtémoc, pues que se haya hecho uso político de esto me parece que es de las cosas más viles y más ruines, sobre todo por el tema de lo cercano que está ya la elección judicial. Y Beto, hay varias mediciones del INEGI que miden la discriminación, que miden la desigualdad. Yo jamás pensé que el streaming se convirtiera en una de ellas. Sí, Gonzalo, pues tú sabes que ver una película, un programa de televisión, incluso un partido de fútbol, era una de las actividades más democráticas hasta hace algunos años. Siempre había forma de acceder al entretenimiento. Pero también hemos visto la evolución tecnológica, sobre todo en esta última década, cómo ha cambiado la forma en que consumimos contenidos. Y ahora hablamos que si de Netflix, que si de Disney, que si de Max o de todas estas plataformas de streaming, que de alguna manera han ampliado el tipo de contenido al que podemos acceder. Pero como bien lo comentas, el streaming se va a volver, y yo creo que va a ser una tarea que tendremos que hacer nosotros los periodistas, cómo el streaming también nos va identificando pues estas desigualdades, sobre todo en materia digital. Desde luego no es la misma cobertura que tienen las áreas urbanas de nuestro país con relación a las rurales, y ahí vemos una gran disparidad. Mira, hay datos de que en 2024 los hogares de zonas rurales se vieron obligados a cancelar su suscripción al streaming porque, bueno, como has visto, se han encarecido las tarifas, ha habido restricciones con el tema de compartición de cuentas, pues el tema también de el acceso a la conexión, pues todo eso de alguna manera ha dificultado que las familias de estas zonas puedan acceder al streaming, y ha hecho que haya caído 1% la población que tenía acceso a este tipo de servicios. Llama mucho también la atención, Beto, que esto es un termómetro paralelo en mi opinión, a dos cosas. El primero es el acceso a Internet, la digitalización que tenemos como país, y también la bancarización. Recordemos que muchas de estas plataformas requieren de pagos hechos en línea. Entonces, sí, la verdad es que las plataformas de streaming nos han puesto sobre la mesa un montón de nuevos retos, ¿verdad? El video bajo demanda representa muchos retos, no nada más de accesibilidad, también para el bolsillo, porque cómo se ha vuelto caro, de verdad, esta pulverización del contenido, y poder estar al día con todas las series y sobre todo también con todos los deportes que están en X cantidad de plataformas. Sí, Gonzalo, no perdamos de vista que todavía, digamos, en las zonas rurales, 2 de cada 10 personas ven, digamos, todavía la televisión en un aparato análogo. Por ejemplo, para familias en Chiapas, comprar un teléfono es un gran desafío porque tienen que invertir 70% de su ingreso mensual, y eso es para adquirir un smartphone de la gama más económica. Es decir, pues sí, tener acceso tener acceso a dispositivos que después te lleven al streaming, pues sí requiere no solamente un tema de infraestructura, no solo un tema de conectividad, sino también un esfuerzo y un sacrificio que pega mucho
mucho a los bolsillos. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy interesante. Nuevos termómetros para medir nuestra economía. Pero, ¿qué te parece si mejor nos vamos hasta Italia? Porque esta nota te va a dar gusto por doble asunto. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, no nada más porque vamos a hablar de Italia, mi querido Beto, sino también porque un mexicano lidera en estos momentos el Giro de Italia. Es algo histórico, es nuestro primer connacional que porta la maglia rosa, la playera, ¿verdad? Rosa, que representa al ciclista líder del Giro, posiblemente el segundo, peleándose ahí con la Vuelta de España, el segundo recorrido más prestigioso después de la Tour de France en términos de este deporte. Sí, Gonzalo, mira, yo creo que todos los mexicanos amanecimos viendo ese video del enfrentamiento entre el mexicano y el belga, muy intenso esa parte final en la que el mexicano llevaba cierta ventaja, después el belga cerró, pedaleó fuerte y cerró y ganó, pero al final de cuentas en la clasificación el portar la maglia rosa, que es pues el equivalente también a la playera amarilla del Tour de Francia. Así es. Pues eso identificó al mexicano, a Isaac del Toro, que tiene 21 años, es originario de Ensenada, Baja California, como el protagonista de esta jornada memorable, porque además se trata de una ruta, de un circuito exigente, caminos de tierra conocidos como Sterrato, que son muy característicos de la Toscana italiana, pues hace todavía doblemente pues satisfactorio y meritorio su triunfo. Trae, Beto, la maglia rosa, también trae la maglia blanca, que representa al mejor ciclista joven en lo que va del Giro. Muy emocionante. A ver, es una competencia también durísima, forman parte de varios equipos, queda mucho recorrido por delante, pero tener ya a Isaac del Toro en estas posiciones, la verdad es que es bien esperanzador para el futuro del deporte mexicano, que desde hace mucho tiempo no tiene una presencia relevante en estas competencias. Yo creo que desde Raúl Alcalá, quien fue el primer ciclista mexicano en competir en la Tour de France por allá de 1989, 1990, no teníamos, grandes representantes en este tipo de competencias, sobre todo en las primeras posiciones. Sí, Gonzalo, y qué bueno que estemos hablando también de otros deportes, ¿no? Comúnmente 100%. En México, lo que más destacamos, y lo decíamos al principio de este podcast, pues es el fútbol, que pues entendemos que a la gente le encanta y que es el deporte más popular en el país, pero qué bueno que tengamos estas figuras que se la están rompiendo y que están listos para defender, como es el caso de Isaac del Toro, porque ya lo dijo, están listos para defender la maglia rosa. Le vamos a estar dando seguimiento a través de Sports Illustrated, Gonzalo, sí, señor. Y ojalá que nos traiga mucho más alegrías que tanto nos falta a los mexicanos. Fíjate qué curioso lo que mencionas. El fútbol siempre será el fútbol en nuestro país, siempre tendrá un lugar muy privilegiado, pero ha crecido, ya lo mencionábamos en otros podcasts, mucho el béisbol. Pero las medallas nos las han dado deportes poco comunes o poco populares, clavados, marcha olímpica, halterofilia, 400 metros planos, y ahora, bueno, el ciclismo dándonos muchas alegrías. Hay buenos deportistas, hay que seguirlos de verdad, también apoyando como audiencia para que estos sigan su carrera hacia adelante. Pero bueno, Beto, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de arranque de semana. No, como siempre, Gonzalo, un gusto y que todos tengan una excelente semana. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en nuestras redes sociales, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.